desde el institucional, pero bueno, más que nada porque como se los nombré... Práctica. Ahí. Bueno, esa es una capacitación que va a haber para la semana que viene. Eh, y va a estar bueno porque, bueno, va a ir una empresa y va a estar interesante. Y para la gente que es de lejos, va a estar virtual. Así que ahí tienen el form para completar. Bueno, quería comenzar porque nosotros la vez pasada habíamos visto la laparoscopía, ¿recuerdan? Habíamos estado en esta introducción a la cirugía mínimamente invasiva y trabajado sobre la importancia por el compromiso que requiere este tipo de material. Y ahora vamos a ir un pasito más adelante, ¿sí? Que tiene que ver con el área endoscópica, que es un área que requiere de un técnico en esterilización, tanto para lo que es la planificación, como también para el acondicionamiento de los endoscopios. ¿Quieren levantar la mano ahí la gente que o trabaja o trabajó en el área de endoscopía y conoce de esa área? Bien. No hay nadie. Bien. Bueno, ahí, Daniel sí. Bien. Dani, ¿vos trabajaste o trabajás actualmente en el área de endoscopía? Trabajé, profe, 2 años de servicio. Bien, perfecto. Bueno, genial. Genial. ¿Vos sos enfermero, Dani? No, 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 no. Ah, bien. Bueno, yo la formación que vamos a ver acá va a ser, por un lado, el acondicionamiento del endoscopio, que es lo que más me interesa a mí, y poder identificar protocolos que sean llevados a la práctica independientemente del equipo, ¿sí? Endoscopía es un mundo, de hecho, la gente que nos gusta endoscopía, nos seguimos siempre formando porque es un área que es muy amplia. Tan amplia, sí, es tan amplia porque para ponerlo un poco en contexto, una gastrostomía, ¿sí? Un procedimiento donde se alimenta al paciente a través de una sonda, que se coloca en el estómago. Antiguamente, para cuando querían hacer eso, tenían que hacerte una incisión, llegar hasta tu estómago, ponerte esta canulita, cerrarlo, abocarlo a la pared, cerrarlo, y en la actualidad, no solamente que ya se puede hacer a través de la laparoscopía con los elementos que vimos en las clases anteriores, sino que ahora también lo podemos hacer a través de la endoscopía. Eso vino a modificar mucho el paradigma. ¿Por qué? Porque se entiende que ya no es solamente métodos diagnósticos, porque en sí a la endoscopía siempre se la trata como un método de diagnóstico. Y no, la endoscopía también es un método en el cual se puede realizar ciertos tratamientos y seguimiento de pacientes. Y el punto flojo, el punto de inflexión está en que, según esta clasificación que nos había dado Spaulding en su momento, cuando él decidió clasificar en base a dónde ingresaba ese material, por dónde ingresaba, dijo que todo elemento que ingresaba en cavidades naturales eran elementos que requerían una desinfección de alto nivel. Y la desinfección en alto nivel, nosotros en bioseguridad lo vamos a ver también en el segundo cuatrimestre, tiene un montón de puntos que son flacos en las instituciones. ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde preparar el elemento, a veces no tenemos el espacio, a veces no tenemos el equipo, a veces nos pasa de que nos queda en un extremo y yo trabajo en otro. Entonces, endoscopía requiere una articulación por parte del acondicionamiento muy exhaustiva. Y tiene como valor agregado que cada vez que el endoscopio se rompa, ¿sí? No baja de los 4 millones el arreglo. Y cuando ustedes me dicen, pero que se rompa, ¿qué llamas que se rompa? Y que el elemento quizás esté pinchado. O sea, algo tan sencillo como eso. No baja de los 4 millones. Así que imagínense que eso es un plus agregado. ¿Mm? Así que el objetivo que vamos a tener con endoscopía y esterilización es que cada uno de ustedes, futuros técnicos, puedan empezar a tener un protocolo claro de, bueno,
tengo esta área, yo puedo estar en este lugar, este es el comienzo y este es el final del procesamiento de los materiales. Y esto es lo mejor, o en este caso, lo que yo puedo llegar a adecuar a mi lugar. ¿Eh? Bien, antes de eso, antes de comenzar a hacer todo lo que es la descripción de la torre de endoscopía, de lo que son los materiales de endoscopía y de comenzar a hablar de protocolos, no puedo dejar de nombrar que dentro de los endoscopios, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar es que, acá, que la endoscopía no es una laparoscopía. Todo este material que ustedes por ahí están acostumbrados a ver en las centrales es material para cirugía laparoscópica. Si bien nosotros habíamos visto que ese material se realizaba en una torre, ¿se acuerdan? Yo les mostré videos, inclusive les mostré imágenes del hospital donde yo trabajo, donde se veía el paciente y se veía en la camarita cómo se operaba. Eso se realiza con este tipo de torre específica. ¿Por qué se lo llama torre? Porque como habrán visto, es una estructura que tiene un monitor, tiene cámara, el neumoinsuflador, como les mostré las clases pasadas, una fuente de luz. Todo eso lo tiene esta torre, que es la torre de videolaparoscopía. Lo primero que necesitamos saber es que la torre de videolaparoscopía no es la misma que la torre de videoendoscopía. La torre de videoendoscopía es esta, independientemente de que sea una marca u otra, sea alemana, sea nacional. La torre con la que se trabaja en endoscopía no es la misma que con la que se trabaja en videolaparoscopía, ¿sí? Eso es lo primero que quiero marcar, porque como lo ven así, formado, si la pusiéramos a las dos en comparación, a veces nos puede llegar a quedar la idea de que es la misma torre. No, esta es la torre de videoendoscopía y esta es la torre de videolaparoscopía, ¿sí? Obviamente, eso va a depender de las marcas con las que uno trabaja. Esta torre Striker es una de las que se suele implementar en las instituciones. Después hay otras que son Store, hay otras que son Ecleris, bueno, la marca que sea. Lo que les quiero decir, no es la misma torre. Esta, por más que pareciera que es parecido, no se puede llevar a cabo. Por otro lado, además de la torre, tenemos endoscopios que son endoscopios rígidos, como por ejemplo este. Este elemento, ¿lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? ¿En las centrales? ¿O en algún lugar? Profe, el urólogo usa. Bien, perfecto, porque este elemento se llama cistoscopio. Se lo escribo acá. Este elemento se llama citoscopio. Citoscopio. Citoscopio, ¿por qué? Porque esto sirve para que a través del meato urinario accedamos a la vejiga en este caso, ¿sí? Entonces, si hay que revisar, no sé, el estado del uréter, o hay que ver cómo está la vejiga, o hay que retirar algún elemento, este elemento se introduce por la uretra. En el caso del hombre, a través de el glande que tiene el pene, y en el caso de las mujeres, a través del meato urinario, ¿sí? Se introduce por ese lugar hasta la vejiga, y esto, que es el punto de acople con la cámara, hace que yo pueda ver en el televisor la imagen. Pero quiero marcarles algo. Con este elemento, que se llama citoscopio, habitualmente no lo mandan a esterilizar. Habitualmente este elemento se utiliza descontaminado, es decir, con una desinfección de alto nivel. Entonces, a veces ustedes pueden estar en una central y ustedes dicen, pero esto viene en una valija, o está en una caja quirúrgica, pero no la mandan a esterilizar. ¿Por qué? Porque este elemento, como ingresa por el meato urinario, la indicación que se da es que se haga una desinfección de alto nivel y no una esterilización.
No obstante, muchos cirujanos para ciertos procedimientos, como por ejemplo los pacientes que tienen algún tipo de lesión o hay que hacerle algún tipo de resección, a veces pueden eventualmente solicitar que se lo mande a esterilizar, ¿sí? No es de lo más frecuente, habitualmente se lo utiliza descontaminado, no estéril. ¿Mm? Si alguna vez escucharon de sus padres, sus abuelos que han dicho, ay, me pusieron un catéter doble J, o me tienen que retirar un catéter que tengo. Bueno, el catéter ese, por ejemplo, se hace a través de este elemento, se extrae a través de este elemento, y no es un elemento que va estéril. Es simplemente un elemento que se coloca en un desinfectante de alto nivel. Sí. Nada que ver con las tallas vesicales, ¿no? No, nada que ver en realidad porque la talla vesical tiene otro objetivo. El doble J, el catéter doble J tiene la función de mantener permeable al uréter, ¿sí? Es un catéter, a ver si salgo acá y busco un papelito, se los muestro. La talla vesical tiene el objetivo de evacuar la orina, ¿sí? En el caso de, a ver, denme acá. El catéter doble J es un catéter que se llama así porque tiene la forma, así, como si fuese una J de ambos lados, y el objetivo que tiene es de tutorizar el uréter y mantenerlo permeable. La talla vesical queda habitualmente en abdomen, ¿sí? Queda con una tubuladura y a través de ahí se elimina la orina. Los pacientes que tienen doble J habitualmente no tienen problema de orinar, sino lo que les suele pasar es que tienen cálculos, o tienen a veces estenosis, que se llaman estenosis en la unión urétero-pielítico, en la unión urétero-pielítica, es decir, entre el uréter y el riñón. Entonces, como suelen tener esas obstrucciones o estenosis, como lo quieran llamar, eso hace que no pueda tener una micción correcta. El doble J tiene esa función. La talla vesical es vital para que el paciente orine. Si no, no. Esa es la principal diferencia que vamos a tener. Así que ese es el primer elemento que quiero que conozcan, el cistoscopio, ¿sí? El cistoscopio a veces lo vamos a encontrar en una valija, ¿tá? Lo tenemos ahí y vos decís, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo tenemos acá? O ese elemento es desinfección de alto nivel. Sí, claro. Profe, ¿qué diferencia hay entre la torre de laparoscopía y la de endoscopía? Bien, eso lo vamos a ver ya. Espero ¿Vamos? entonces. Sí, lo vamos a ver ahora. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? 100 preguntas. Hagan, no hay ningún problema, porque estos son todos conocimientos que yo me organicé como para que ustedes vean las diferencias, pero de todas maneras es más difícil si no lo estamos viendo en el momento, así que pregunten las veces que sea necesario. Sí, Gaby. Profe, ¿cuál es la diferencia con el ureteroscopio? En realidad, la Porque diferencia son puede ser, parecidos. es parecido, el objetivo es el mismo, la diferencia es qué tipo de abordajes vas a hacer, en este caso, en el procedimiento. Es algo parecido, en este caso, al cistoscopio, la diferencia es para qué tipo de procedimientos. Ahora, la forma en la cual se va a condicionar es la misma, en este caso, una desinfección de alto nivel. A nosotros nos mandan cada tanto un ureteroscopio para esterilizar. Porque habitualmente el ureteroscopio sirve, por ejemplo, para hacer las resecciones de próstata, las resecciones prostáticas, cuando Claro, tienen sí, parece. la Para eso. famosa, a veces te ponen las siglas en el pouch, en el elemento. Perdón el frizz de mi pelo hoy, pero como estaba esperando a usted, me tiré al sillón y me quedé. Así, a veces mandan, por ejemplo, licencia para hacer una RTU, que es la resección transuretral. Sí, pues yo cada vez me veo y estoy como leudando. Resección transuretral. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de procedimientos, hay muchos urólogos que lo que prefieren es que esté estéril. Entonces te dicen, lo usamos siempre sin esterilizar, pero cuando tengo este tipo de paciente, inusualmente lo mando y lo esterilizo. Ese es un tema para las centrales, porque cuando vos no estás acostumbrado a verlo, vos decís, ¿y esto cómo lo acondiciono? Porque a su vez también es difícil a veces de poder
de poder colocarlo. ¿Dónde lo coloco? En una caja, lo coloco en algún elemento, pero a su vez no puede, como tiene un sistema de ópticas, yo a ustedes, ¿se acuerdan? Les comenté que esto, el sistema, las ópticas, en realidad son sistemas de óptica. Tenés óptica, espacio, óptica, entonces son un conjunto de ópticas. Entonces a veces si vos la golpeaste fuerte contra la caja, o inclusive vos sacándola del autoclave, o si la mandaste a oxietileno, pero sin querer hiciste un movimiento brusco, ese movimiento basta para que una se quiebre. Y cuando se quiebra, ya automáticamente después lo vamos a ver que se nota o se empieza a empañar o empieza a tener un problema que después requiere un abordaje que se mande a reparar. Entonces es un tema cuando no estamos todavía habituados a que entren esos materiales. Bueno, tanto el citoscopio, el resectoscopio, que es otro, son todo un montón de elementos que sirven para lo mismo. Habitualmente se utilizan con desinfección de alto nivel, pero cuando se los necesitan estériles, traen aparejado este dilema. Yo siempre recomiendo el óxido de etileno. No sé ustedes, Gaby, en qué proceso lo mandaban a... Nosotros lo mandamos a peróxido. Peróxido, bueno. Claro, bueno, entonces tienen Sterrat, genial. Pero bueno, si no, qué bueno. Sí, qué bueno en esas cosas son muy cuidadosos y quieren sí o sí que lo mandemos por peróxido. Está bien, me parece bien, y el Sterrat, a su vez, lo tenés en menos tiempo, así que está bien. Bueno, Claro. los que no tienen la posibilidad... Perdón, profe, una pregunta más. El set del citoscopio, Sí. que son elementos sueltos, Sí. ¿cómo iría en el citoscopio en sí? Todo lo que sean las pinzas, les voy a mostrar acá, todo lo que son los elementos ingresan por este espacio. Entonces, significa que todas las puntas, todos los elementos que vaya a meter son extremadamente delicados. Tienen no solamente puntas delicadas, sino que son blandas, puntas blandas. Entonces, ¿eso qué hace? De que vos, cuando lo tengas que mandar a esterilizar, si vos lo pones suelto, lo dejás así sin ningún tipo de reparo en la punta, a veces se engancha con algún elemento, inclusive con la misma tela donde se apoya y se quiebra. Entonces, lo que se recomienda es que todos los elementos, todos los que sean los accesorios, los enviemos. Si tienen, en este caso, si son blandos, con reparos en las puntas. Ustedes van a decir, pero ¿por qué un reparo en la punta? Porque a veces yo lo veo y digo, es un cable. No, miren la punta, en la punta a veces tiene un alambre que es como si fuese un loop, como si fuese, ¿cómo les puedo decir? Un mini anzuelo, como si fuesen formitas. Esos elementos precisamente se usa para resecar. Entonces, como son blandos, todos esos elementos entran acá. Voy a buscarle uno como para que quede, a ver si lo podemos... los boops, a ver si... Ups. A ver si... Acá, booms. Así. Denme un segundo a ver si puedo encontrar uno. Como si fuese este elemento así. ¿Sí? A ver si lo puedo encontrar alguno. Todos estos son elementos del citoscopio. Estas son camisas, pero quiero buscar lo que va adentro. Eso era lo que le mencionaba, que mandamos a esterilizar nosotros. Las camisas, las canillitas. Claro, en realidad las camisas o las pinzas, estas pinzas, por ejemplo, así, que son de cuerpo extraño, esas, mientras sean rígidas, no pasa nada, porque, bueno, si se lastima o se tocan un poquito, bueno, no hay mayor impacto. El tema son, que ahora no estoy pudiendo encontrar las flexibles. A ver si me la... ¿Usted se refiere a las guías? ¿Esas que son de No. colores? Y no sé de colores porque eso, viste, que varía de marca a marca. Sí. Bueno, ahora a ver si encuentro alguna porque... Las booms... Bueno, esto es lo que yo le decía, ¿ves?
Estas son pinzas que son flexibles, ¿los ven? Entonces, todos estos elementos, hay algunos que, por ejemplo, que son para quemar, y en vez de tener como si fuese una pinza en la parte principal, en la punta, tiene como si fuese un gancho. Eso cuando vos lo sacás, a veces te engancha con el mismo pouch, y bueno, en el caso del pouch, si lo tenés que mandar a esterilizar, te lo rompe el pouch, y en el caso de utilizarlo en el área donde sea, que puede ser, algunos casos se hacen, por ejemplo, en cirugías ambulatorias, no solamente en quirófanos centrales, se quiebran. Entonces, lo que siempre se recomienda es que esto tenga un reparo en la punta. ¿Con qué? Con algún catéter, tipo, no sé, depende el diámetro, pero puede ser un K30, puede ser una K97, puede ser, si es un poquito más grueso, una K9, pero que se enfunde. Inclusive, hay algunas marcas, como por ejemplo Stryker, que ya traen fundas para estos elementos para que no los saques. Y, por ejemplo, Stores a veces trae tubos. Vienen en tubos plásticos para que vos directamente lo mandes a esterilizar en esos tubos. Algunas empresas hasta ya viene cribado para que vos directamente lo puedas mandar de esa manera. Porque son elementos que son muy, muy, muy delicados y les vuelvo a decir, a veces vos lo enviaste y después el gran problema que tenés es que cuando lo recibiste, vos decís, pero si está entero, no. Se rompió a veces la punta del elemento y ya no sirve más. Así como también otro punto que tienen esto, que son los conectores. Este conector acá va colocada lo que es la fuente de luz. Este conector tienen que observarlo muy bien. ¿Por qué? Porque la fuente de luz habitualmente la utilizan tanto para la laparoscopía como también para estos procedimientos. Entonces, cuando lo conectan, a veces este conector, la persona que lo desconectó, en vez de sacarlo de acá, lo sacó de acá. Y cuando querés utilizar este citoscopio, te falta este elemento y no se reemplaza con nada. Algo muy importante, muchos urólogos, este que yo les mostré acá es uno pediátrico, pero muchos urólogos llevan sus propios materiales, sus citoscopios a los quirófanos. Entonces a veces vos le perdiste este elemento y literal no tiene más función hasta que no le vuelvan a colocar este adaptador. Entonces, por eso le vuelvo a decir, la idea es que nos empecemos a familiarizar con ciertos elementos que tenemos todos los días. Este elemento no entra tanto a la central, pero cuando entra uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Un instrumental común y corriente? No. Todo esto es un sistema de ópticas. Es una óptica, un espacio, otra óptica, un espacio, y así. Esto es extremadamente delicado. Lo apoyaste fuerte contra algo, se rompió. Lavarlo también es un desafío, pero a la hora del lavado tenés acá estos que son las puertas, los puertos de entrada. Estos puertos de entrada sirven para que vos lo puedas lavar por fluidescencia, o sea, jeringazos. Se lava desde acá y se lava de los externos. Para estos elementos vienen cepillos flexibles, son unos cepillos que yo los... Así, cepillos de este estilo, que uno los puedes colocar. Este particularmente, eso no van a poder meterlo porque es más fino, este es de endoscopía, pero vienen de este estilo más delicadito, con un diámetro menor. Si en el caso de que, por ejemplo, se requiera un cepillado. La empresa te lo vende, la misma empresa que te vende el elemento, lo trae. ¿Estamos? Bien, sí, díganme. Profe, ¿cómo se llama ese cepillo? A ver, dame un segundo que le busco el celular y ya te digo cómo se llama. Acá estamos. Porque nosotros lo que hacemos siempre
es tener una grilla con los insumos de endoscopía. ¿Por qué? Porque habitualmente los que nos pasaba, si no, es que no sabíamos bien cómo pedirlo. Esto se llama... Denme un segundo. Catéter, balón. Cepillo de limpieza para canal y ahí el diámetro. Cepillo de limpieza para canal. Entonces, por ejemplo, el de endoscopía, este que yo le estoy mostrando, se llama para canal de enteroscopio y el diámetro es de 7 a 9 milímetros. Y la longitud es de 350. Es decir, es bastante grande. Nosotros lo que hacemos siempre es tener así. Y lo que hacemos, que nos sirve a nosotros, es codificar. ¿Ven? Lo codificamos porque si no, ¿qué pasa? A veces vienen cepillos que es para otro endoscopio, que es el colonoscopio. El colonoscopio es más largo. Entonces, si nosotros compramos para enteroscopio, o en este caso para la endoscopía alta, no te sirve para el de la baja. Porque como son diferente largo, vos capaz te compraste 2 cajas de cepillo y cuando querés limpiar el colono, te quedaste corto. Entonces, para eso sirve tener los códigos. Y se venden por diámetros. No, por favor. Bien. Ese es un tipo, en este caso, de elemento, este es un citoscopio. Después tenemos otros estilos que son los flexibles. En este caso que les mostré anteriormente, ese es un rígido. Estos son flexibles. En este caso también lo que vamos a tener son los fibrobroncoscopios. Los fibrobroncoscopios, se los escribo si quieren acá, pueden ser flexibles o pueden ser rígidos. Fibrobroncoscopio. ¿Sí? Algo importante, porque si no, si yo comienzo directamente con endoscopía, a veces se pierde de vista que están estos elementos. Este fibrobroncoscopio, ¿sí? Así como también existen citoscopios flexibles, sirven para que uno pueda hacer intervenciones en la vía, en este caso, de los bronquios, y que sea algo maleable, es decir, entra por boca, pero en vez de ir al estómago, va hacia los bronquios. ¿Con qué pacientes? Con el paciente que a veces sospechan de una tuberculosis y hay que hacerle algún tipo de toma de muestra, con aquel paciente que están trabajando algún tipo de otra enfermedad infecciosa, con aquellos pacientes que han tenido tumores y quieren ver que no haya un crecimiento dentro de los bronquios, o pacientes que tienen a veces estenosis a nivel de lo que es la parte del árbol bronquial. Entonces, en ese tipo de procedimientos se suelen utilizar también los famosos fibrobroncoscopios. En el caso de la fibrobroncoscopía van a entrar, habitualmente, van a entrar por boca, ¿sí? Acá vamos a ver acá, así se llevan la idea, van a entrar por boca, acá se ve mejor, quiero una imagen que esté bien, amplia al menos, así. Entonces, en este caso, por ejemplo, entró por nariz, van hasta el árbol bronquial, evalúan que todo esté bien, o toman muestra, y después recién se empieza a procesar el fibrobroncoscopio. Importantísimo, el fibrobroncoscopio no se manda a esterilizar habitualmente. Muy, muy, muy rara vez se esteriliza, siempre se descontamina, y el tema es dónde la uso. Fíjense que yo les dije a ustedes, se usa con pacientes que se sospecha a veces tuberculosis, acá se ve mejor.
Entonces, se sospecha a veces tuberculosis o algún tipo de infección. Entonces, es un tema poder generar que... Profe, ¿y es suficiente descontaminarlo? Porque ante Sí, semejante enfermedad por ahí que... sí. Bueno, les cuento un poco, también un poco la experiencia que nosotros tenemos en el hospital y en líneas generales. ¿Vieron cuando uno habla de tuberculosis? Sí, Vero, le había levantado la mano, no te escuché. Profe, nosotros lo esterilizamos por óxido Por de etileno. óxido de etileno. Está bien. ¿Y siempre lo mandan a esterilizar? ¿Siempre? Sí, sí. Bien. Bueno, qué bueno. Bien. ¿Y es del servicio o de algún cirujano? Es del servicio, ¿no? Es del servicio. Es del servicio. Bien, En 5 fibras. bien, bien. ¿Gaby? Sí, ahí como comentaba Verónica, yo tenía una pregunta con respecto a eso, porque los que mandamos a esterilizar son los que son estables, digamos, unos que son rígidos, perdón, flexibles, pero que se nota que Se son me corta a mí. solo uso. ¿Cómo? Se cortaba un poco, se cortaba lo que estabas diciendo. Ah, perdón. Nosotros teníamos fibrobroncoscopio que mandamos a esterilizar y son todos de un solo uso. Por lo menos son Tienen elementos. estables. Sí. Bueno, por ejemplo, está la marca Ambu. Claro. Sí, está por ejemplo la El marca tema del uso era Ambu. Claro, que por ejemplo, bueno, eso también es importante. Sí, es una inversión distinta, es mucho más barato que tener el elemento porque habitualmente vos lo tenés, lo podés conectar a una tablet. Viene una tablet, viene este aparato y es de un solo uso. ¿De un solo uso, Gaby? ¿Lo usan una sola vez? No. No. Hasta 10 veces. Hasta 10 veces y 11 y entre 11 y 30. La idea de 10 usos el servicio de endoscopía. Después de ahí pasa a quirófano. Un par más, no sé cuánto más. Para algunos procedimientos que hacen en quirófano. Claro. Sí. Raro. Sí, porque bueno, se te escucha muy mal, Gaby. La mitad se escucha siempre todo lo que decís. Perdón, me anda muy mal la Sí, no hay problema. No, bueno, igual interpreto lo que decís. Sí, yo no me quise meter en eso porque ahí estamos peor, porque les cuento, imagínense que si procesar, lavar un fibrobroncoscopio es complejo, imagínense un elemento que no está diseñado para que lo laves. Yo le puse esta marca que es Ambu. Ambu trae una tablet y trae el dispositivo para que vos lo puedas hacer, pero como bien dijo ahí Gaby, son de un solo uso. Es decir, vos tenés un paciente de sospecha de una micobacteria, porque vieron que habitualmente nosotros decimos tuberculosis y la única micobacteria que sabemos es la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, pero hay otras micobacterias. De hecho, nosotros, por ejemplo, hace poco tuvimos un paciente que vino de otro país, vino de Bolivia y trajo otro tipo de micobacteria y es igual, tiene la misma importancia o más inclusive, porque era más desconocida que otro, que en este caso la tuberculosis. Entonces, esos elementos no están diseñados para que uno se los voy a mostrar, no está diseñado para que vos lo puedas esterilizar o reprocesar, son descartables, tienen un solo uso, son cerrados y algo que no tienen, perdón, sí, Vero. Y el primer fibro que tuvimos se usó 14 veces y se lo marcaba cada vez que venía. Claro. Pero ese fibro, la diferencia que tiene con el que yo les estoy mostrando, con el real, por ejemplo, no te permite hacer lavados. No se permite hacer lavados. Es este. Es un sistema que es bastante rústico, es sencillo, con esto se mueve, por este lado, bueno, ingresás y es más que nada una cuestión diagnóstica. Podés colocar una pinza, por ejemplo, para tomar muestra, ¿sí? Pero lo que no tenés es la posibilidad, por ejemplo, de hacer un lavado bronquial, que a veces con los pacientes hay que tenerlos.
Eso tenemos, profe. Estos, ¿sí? Sí. Claro. Pero, claro, esto es el que... Ay, estaba viendo mi WhatsApp. Esos son los que ustedes tienen. ¿Por qué te pregunté, Vero, si era del servicio o no? Porque habitualmente los médicos no quieren mandar los fibrobroncos a esterilizarlos, los que son de los servicios, bueno, los propios ni hablar, pero los servicios tampoco. ¿Por qué? Porque como son flexibles, como vieron, son cortitos pero son flexibles, en la que se revolvió un poco o inclusive cuando lo cuelgan y tocó un poquito, ya no funcionan, se lastiman. Inclusive, le voy a contar esto y ustedes van a decir, no. Bueno, muchos médicos no lo lavan. Solamente se aspira, es decir, te piden un contenedor con detergente enzimático, introducen la punta, aspiran un tiempo bastante considerable, colocan otro contenedor con agua, aspiran, y después por fuera, la típica gasita con detergente enzimático y el enjuague por fuera. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué no se lavan? Porque muchos tienen la teoría de que si vos lo sumergís, puede penetrar los canales e ingresar. Eso es completamente falso, ¿sí? Eso no es así. Sí, la realidad es que no lo puede ir a lavar cualquiera porque, les vuelvo a decir, no hace falta que se te caiga, es que apenas golpee contra la mesada. Es muy delicado, se lesiona de nada, pero no es un elemento que para nada, si vos lo sumergís completamente, se filtre. No, para nada, ¿no? Pero también se los quiero nombrar, por eso cuando me dijo Vero, yo dije, sí, debe ser, quizás a veces hay en lugares que tienen esta disposición de, bueno, mandemos todo a esterilizar y demás, pero es más difícil poder adaptarlo a la realidad, y aparte les cuento por lo siguiente, habitualmente cuando haces una fibrobroncoscopía no lo haces como un procedimiento, a veces vienen 4, 5 fibrobroncoscopías, uno tras otro, como la endoscopía, son 5 pacientes para... Entonces, no, por más que lo tengas esterilizado una vez, de todas maneras, para el segundo ya no lo tenés estéril, lo tenés que descontaminar. Sí, entramos ahí en esto de que muchas veces el médico tiene la injerencia en cómo se procesa el material, y ahí estamos en un problema. Evidencia de que se puede mandar a esterilizar, hay un montón, que es lo ideal. Lastimosamente, muchas veces tenés 5 pacientes para hacer fibrobroncoscopía. Por eso en las instituciones se está tirando más para el lado de tenerlos descartables. Ahora, ¿por qué no lo podemos protocolizar a lo descartable? Por esto que yo les digo. Si tenemos que hacer lavados bronquiales, no sirven. Estos elementos que son descartables no sirven. Porque no tenés canal de regreso. Es solamente para colocar pinzas. Es para tomar biopsias. Bien. Y después recién llegamos al mundo de las endoscopías, que puntualmente es lo primero que vamos a empezar a ver nosotros, que son las endoscopías, en este caso, diagnóstica alta. La endoscopía, la principal diferencia que vamos a tener en la torre es cómo está compuesta la torre. Si bien vamos a tener una cámara y vamos a tener una fuente de luz, no es la misma que la torre de laparoscopía. La fuente, en este caso, acá voy de nuevo a la torre, voy a ir a la torre, fíjense, acá. La torre de endoscopía tiene una parte eléctrica, ¿sí? Tiene una fuente de luz, pero fíjense la conexión que tiene. Todo este elemento, todo este endoscopio, en este caso, esto es un video gastroscopio, el que se utiliza para hacer endoscopía alta es un video gastroscopio, ¿sí? Es decir, ingresa por boca y llega hasta la segunda porción del duodeno, ¿sí? Eso es un video gastroscopio, y este video gastroscopio tiene la particularidad de que tiene
en el mismo elemento el sistema de óptica, ¿sí? Como yo les dije anteriormente, un sistema de lentes que lo componen, un sistema de lentes, toda la parte eléctrica y también la luz, tiene todo integrado. La diferencia principal, Caro, que vos me preguntaste anteriormente, es que nosotros en la laparoscopía teníamos la cámara por un lado, la óptica por otro lado, la fuente de luz por otro lado. Acá está todo integrado, es un sistema integrado. Todo está acá adentro, ¿sí? Y todo se conecta a puertos, ¿sí? Que son específicos. Si yo lo miro desde la punta, lo veo así. Veo la camarita, ¿sí? Que es del sistema de lentes. Veo, en este caso, la fuente de luz. Y veo un orificio, que por ese orificio salen las pinzas con las cuales se trabajan. Es todo un sistema integrado, ¿sí? Por lo tanto, la conexión a la torre pasa lo mismo, ¿sí? Todo este sistema va a ir conectado a la marca de nuestros endoscopios. Si mañana la marca, dígase Fujifilm, dígase Pentax, dice, bueno, a partir de ahora, a partir del año 2026, no fabricamos más torres de endoscopías de esta característica, o sea, todo lo que vamos a vender es de ahora en más y es incompatible con lo anterior, mi aparato no va a tener arreglo y no lo voy a poder adaptar a esto nuevo. Pasó con los cargadores Samsung, que tenían una ficha de un lado y otra ficha de otro lado, y ahora es ficha C de los dos lados. Fíjense que hay gente que tiene Samsung y hay otra que también tiene Samsung y los cargadores no van. Bueno, eso suele suceder. Por eso es importante saber de que cada endoscopio va para la marca que lo creó, se conecta con las especificaciones de su fabricante. No es que yo lo puedo pasar a otra marca, inclusive, por más que tenga la misma marca, a veces si los modelos son muy viejos, no ingresan. ¿Tá? Les digo esto porque los endoscopistas a veces ellos tienen el concepto de decir, bueno, pidamos un endoscopio nuevo. Bueno, un endoscopio nuevo ¿sí? No significa una torre nueva. Esto es el endoscopio capaz que se quiere comprar nuevo, pero la torre tiene que ser, en este caso, adaptable para ese endoscopio. Profe, una Sí. bandejita es con la fuente de luz y con todo, y la otra bandejita, ¿qué es lo que tiene? Bien, uno tiene la parte eléctrica y la otra tiene la fuente de luz. Es decir, acá tenemos la parte eléctrica, acá tenemos la fuente de luz. Esto que vos vas a encontrar acá, ¡ay! Tengo un video que la gastroenteróloga con la que yo trabajo en el hospital, miren, porque a ver, lo tengo subido a mi Instagram. La gastroenteróloga con la que yo trabajo en el hospital, ella, ay no, me da vergüenza porque está desde mi Instagram. Bueno, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, por ejemplo, en este caso, con la que nosotros trabajamos. Estos elementos van colocados, uno a la parte eléctrica y otro a la fuente de luz. Esto que van a encontrar acá, que es un recipiente, es para colocar agua. Esa agua tiene que ser un agua destilada. Habitualmente en las instituciones no le ponen agua destilada, le ponen agua de red, agua de la canilla. Este sistema, ustedes piensen que la endoscopía, y puntualmente en este caso que vamos a hablar de la endoscopía alta, ustedes piensen que las vísceras no están como a veces como uno la estudia, que son túbulos o elementos huecos, están aplastados. Entonces, cuando vos entras con este elemento a través de la boca, lo que tenés que hacer es, tanto como con aire como con agua, poder generar una cavidad para poder ver así como ustedes están viendo acá. Los orificios, sí. Profe, acá en las endoscopías se insufla la cavidad con líquido
No, 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 no se no. insufla. Con aire. Ah, Con aire. bien. No, habitualmente justo este es el ejemplo que iba a poner. Por ejemplo, en una endoscopía común, les voy a poner, vamos a poner un caso real para interpretarlo mejor. Un paciente que sangra, está escupiendo sangre, ¿sí? Hay que hacer una endoscopía. A ese paciente que está escupiendo sangre, ¿sí? Lo que hay que hacer es colocarle el endoscopio, pero cuando vos estás ingresando, para poder insuflar, le colocás aire, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hay una persona que se tragó un alfiler? Hay gente que, bueno, los presos, por ejemplo, a veces quieren, cuando se quieren desvivir, cuando no quieren vivir más, se tragan algo. Bueno, ustedes piensen que las válvulas están preparadas para que algo pase, no para que algo vuelva. Pensemos no sé, en el ano. El ano está preparado para que, en este caso, se evacúe la materia fecal. ¿Está? Entonces eso se cierra. Bueno, cuando vos colocás, en este caso, el endoscopio, ¿sí? Perdón que sea muy gráfico, pero cuando vos colocás, por ejemplo, en este caso, el endoscopio, bueno, con el aire no lo podés engañar al esfínter. Y si vos tenés acá la aguja, el esfínter está cerrado. Entonces lo que vos haces, al tener agua colocada, es tirar el agua, automáticamente el esfínter interpreta que vos estás queriendo tragar agua, entonces se abre. Y cuando se abre, vos sacás ese alfiler, o esa moneda, o la espina de pescado, o el elemento que sea, sacás y lo retirás. ¿Se entendió, básicamente? ¿Sí? Por eso es importante, vuelvo nuevamente a Aida, 20 veces lo vamos a explicar, 20 veces no hay ningún problema, se explicará 30. Pensemos lo siguiente, tenemos que entrar al duodeno, famoso duodeno, seguramente habrán padecido biología, cuando hablábamos de la estructura y siempre hablamos cuando se describe es un tubo que transcurre desde la garganta hacia la unión con el estómago, todo esa la teoría está genial. Pero cuando vos entrás con un elemento, como en este caso es un endoscopio, esa estructura está pegada. Entonces vos, al colocarle aire, ¿qué haces? ¡Plup! Que se abra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también tenemos agua? Porque muchas veces nosotros necesitamos, por ejemplo, para el proceso este que le estaba contando, de la extracción de un cuerpo extraño, vamos a suponer a alguien que se traga una moneda, los niños que muchas veces se tragan arandelas, tuerca, lo que sea, ustedes piensen que nosotros tenemos en nuestro cuerpo esfínteres que están preparados para evitar que algo pase de un lugar a otro, ¿sí? Son los guardianes de ese lugar. Entonces, en este caso, si yo estoy entrando por el esófago, lo primero que me voy a encontrar antes de llegar al estómago es con el esfínter, por ejemplo, en este caso, del cardias, que se llama cardias. Es músculo, que va a estar cerrado. Si yo tengo que retirarle un autito, le voy a mostrar acá, en emergencia, denme un segundo que se los muestro acá, urgencias pediátricas, urgencia. Esperen que se los voy a mostrar, porque di una vez un curso de cuerpo extraño. Vos quedate tranquila, Aida, que cuando lo vamos a... que vas a salir sabiendo eso. Esta imagen que le voy a mostrar son imágenes de nuestro hospital. Miren, un segundo, acá. Miren. Estos son algunos de los elementos que uno saca. Fíjense, este paciente estuvo al borde de morirse. Esto era un elemento que era un cilindro, era una circunferencia de una chapa. Ustedes piensen que para poder verlo así, no es que vos ingresás el endoscopio y automáticamente vas a poder ver a la estructura de esa manera. No. Vos cuando ingresás tenés que colocarle aire. El tema es que cuando vos tenés que pasar de acá, que tenemos esta altura del cardias, hacia el estómago, cada vez que vos quieras traccionar con la pinza que sea,
Acá tenés una pinza, acá tenés otra pinza. Cada vez que vos quieras sacar, el esfínter se va a cerrar porque está preparado, el estómago está preparado, y en este caso las válvulas están preparadas, para que algo pase, no para que algo vuelva, sino no es natural. Eso cuando te dicen escupió materia fecal, eso no es normal. Significa que hay algo que está apretando ahí, porque lo normal es que todo caiga, no que vuelva a ascender. Entonces, lo que se hace en este caso, por ejemplo, este paciente que tragó esta chapa, o pacientes que tragan moneda, esto es un dije de una cadenita. Tenemos otro paciente que ha tragado un autito, acá lo ven. Cosas así. Nosotros tenemos que saber que el primero que va a luchar es la propia anatomía del cuerpo, para evitar, en este caso, que eso salga. Entonces, ese cardias, que no es ni más ni menos que músculo, un esfínter de músculo, va a cerrar. Entonces, cuando vos le tirás un poquito de agua, es decir, con el mismo endoscopio, le tirás un poco de agua, ese esfínter interpreta que el paciente, no es que le queremos sacar algo, interpreta que el paciente quiere tomar agua. Entonces, se abre y ahí retirás el elemento del cuerpo extraño. Voy a mirarla porque así yo me quedo tranquilo de que Aida entendió. ¿Se entendió, Sí, Aida? profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. ¿Todos entendieron esa idea? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Después, obviamente, ¿tiene también otra función? Sí, por ejemplo, nosotros los viernes hacemos entre 5 y 6 endoscopías por viernes. Hoy, por ejemplo, le voy a hablar de la parte más escatológica. Nuestro endoscopio alto está roto, porque alguien no hizo algo que yo le voy a comentar después cuando veamos el acondicionamiento. Alguien no lo hizo y se rompió. ¿Qué pasa? Tenemos solamente el bajo. Para el bajo, nosotros pensemos que el colon tiene materia fecal, y es algo que es normal. En la endoscopía hay mucha materia fecal. Pero la idea es que el paciente tenga un abordaje previo. ¿Con qué? Con laxantes, ¿sí? Tiene que tomar, en este caso, la marca que sea, un Varex o lo que sea, hay que hacer una preparación colónica. Los niños escupen, los padres al final no lo quieren dar, que esto, que lo otro. Bueno, en este caso el paciente no tuvo deposiciones, es decir, ingirió el Varex, ingirió el purgante, pero nunca eliminó. Así que ustedes imagínense lo que fue trabajar con este colon. Obviamente era un procedimiento que tenía que haber sido suspendido, ¿sí? Pero muchos de los padres mienten para que no suspendan el procedimiento. Eso le iba Sí, a Dani. preguntar, porque a veces se hace el resultado. Después de eso te tiene la limpieza. No solamente que Y pueda ahora romper romper el el equipo, equipo. sino la contaminación que tiene el equipo. Porque, ¿qué pasa? Vos, a veces, cuando diagramás, por ejemplo, colonoscopía, vos decís, tengo 4 pacientes, ¿sí? Y obviamente que el lavado y el ritmo que lleva este tipo de áreas no es el ritmo de un quirófano, no es el ritmo de otro lugar. Es un paciente entra otro, un paciente entra otro. Muchas veces hay instituciones que tienen 2 o 3 videocolonos, tienen 3 elementos, 3 aparatos, pero hay otras instituciones que tienen uno solo. Entonces, el que tiene uno solo, tenés que esperar que el técnico lave ese endoscopio y después recién meter al paciente. Eso a veces no sucede, entonces, por ejemplo, anestesia está, bueno, dale, apúrense, el gastroenterólogo apurando a todo el mundo, ¿y en qué recaemos? No solamente en la rotura del equipo, sino también en, a veces, falta de la bioseguridad, porque vos estás queriendo hacerlo todo rápido, entonces empezás como a saltearte procesos, no se esperan tiempo de prelavado, no te protegés correctamente, porque vos decís, bueno, no tengo tiempo, o empezás a manipular, tocas todo. Por eso, algo que es muy habitual, que en los lugares donde se realizan endoscopía, por ejemplo, se tenga esta premisa de no guardar las cosas en las valijas, porque estos aparatos vienen en valijas. Esas valijas tienen como si fuese un acolchonamiento de tergopor, pero ese tergopor absorbe. Entonces, si vos agarrás la valija del colonoscopio, siempre tiene olor a materia fecal. Siempre. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si acá lo lavamos, acá todo? No, te les puedo asegurar, agarren las valijas, por eso tiene la premisa de no guardarlo en valijas, sino mantenerlos colgados. ¿Sí, Dani?
No, veo que yo le dije que estuve 2 años y medio justamente por eso. Porque nosotros empezamos a marcarle todos los errores que había, que es justamente lo que usted está nombrando. Y bueno, ¿qué empezaron a considerar? Hacían una colonoscopía o una videoendoscopía cada 15 minutos. Y vos, si vos sumás el lavado, el detergente, la sumersión que le haces con el LOPA, no te dan los tiempos. Entonces nosotros, como la parte técnica, tardamos 40 minutos. Que hicieron, nos volaron a todos y pusieron un administrativo que le dijeron, hace esto, no hagas más nada. Claro, bueno. Pero vos ves los errores y es un asco. Es un asco, y lo peor de todo es que, les cuento algo, en muchos lugares ni siquiera dejan que lo manipulen los técnicos a los videogastroscopios. Los equipos, inclusive les cuento, la gente del aspecto, sobre todo la parte privada, tienen a veces una persona responsable, un técnico que se encarga de lavarlos, y ellos, por ejemplo, no sé, si el gastroenterólogo va a 5 instituciones, esa persona va a todas las instituciones y se encarga de hacer eso. Hacen un círculo muy, muy, muy cerrado para que precisamente, como bien dijo Dani, nadie pueda ir a opinar y ver, pero es una de las áreas que es la más comprometida. Bueno, acá está Nerina Ferraro, que ella, bueno, fue alumna de instrumentación y ha ido. Ellos saben que yo, por ejemplo, en el hospital donde estoy, yo siempre cuento, yo hice como si fuese un reloj de arena, fui de a poquito, porque a mí lo primero que me dijeron es, no podés entrar cuando hacemos endoscopía. Me lo niega el gastroenterólogo hasta el día de hoy, es decir, cuando en algún momento la gente que va acá de Rosario, que yo el segundo cuatrimestre lo voy a invitar a que vayan, cuando ustedes escuchen que yo le digo eso, me lo niega. Me dice, no, Mario, vos estás diciendo, yo nunca te dije que no. Bueno, me decía, no. Bueno. Yo comencé con, Doc, ¿puedo mirar? Y bueno, sí, detrás del vidrio. Después, ¿puedo entrar? A ver, ¿y eso? ¿Y eso? Ah, eso es el cardias. Ah, sí, eso es el estómago. Sí, eso es el píloro. Ah, sí. Después la segunda fue, Doc, porque el gran problema que teníamos era que, y esto, hay alguien que no me va a dejar mentir, y es la profe Valeria. La profe Valeria no me va a dejar mentir. La profe Valeria tenía la mesa donde todas las chicas armaban material, le armaban las gasas y demás, y el gastroenterólogo se calzaba el colonoscopio acá, lleno de materia fecal, pero lo calzaban acá y como se lavaba solamente las puntas, entraba así. Entonces ellas estaban doblando gasas, armando material, y él le pasaba con el endoscopio al lado. Imagínense lo que es eso. Imagínense. Entonces, así fue el arranque de las endoscopías en el hospital donde yo trabajo. Entonces yo un día les digo, y esto les vuelvo a decir, a alguien que no me va a dejar mentir, que es Valeria. Porque ella le decía, doctor, no puede pasar por acá, imagínense. Agarraba el ataque. Y nosotros nunca, no podíamos hacer nada porque no lo tocábamos. Sí, Aida. Profe, yo como practicante, ¿puedo presenciar algo así? Sí, ¿O no? sí, de ¿Puedo hecho, preguntar? yo les voy a contar la idea de todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes y de empezar a hacer este camino, y porque por eso también quería comenzar, es porque tanto para la gente que va acá de Rosario, yo les vamos a ordenar para que puedan ir al hospital los viernes conmigo, y la gente que es de afuera, vamos a ver si pueden, en este caso, en la institución, si hacen endoscopía, ¿por qué no hacer un nexo de pedir, en el marco de que ustedes hacen práctica en el lugar, ir a ver? Nadie les dice que los dejen manipular por esto que les estoy diciendo, un montón de otras cuestiones que todavía no me adentré mucho porque no quiero abarcar tanto, pero la idea es que en el marco de prácticas decir, che, voy a mirar, para que ustedes todo esto que yo les estoy diciendo lo puedan ver en el momento. ¿Por qué? Porque el paradigma está cambiando. Ya hoy día el gastroenterólogo no puede patear, jugar el partido, atajar, lavar la pelota, marcar la cancha. No se puede hacer todo. Cada una, hay funciones que están determinadas. Muchas veces esto que decía Daniel es una realidad, y es el hecho de que cuando alguien marca, fíjate que el elemento no tiene que estar así, tiene que estar colgado, no tiene que estar en una valija, porque en la valija se marca. Si no está bien secado, porque estamos mal acostumbrados que tenemos que hacerlo rápido. Yo tengo que sopletear rápido y tengo que entregar rápido porque ya viene el otro paciente, porque está pensado que una endoscopía es un estudio. Y yo arranqué la clase diciéndole,
Ojo, porque la endoscopía cambió, no es solamente estudio. Ya hoy día también se hacen procedimientos tratativos, una gastrostomía, es decir, estamos alimentando a un paciente y se puede hacer a través de este proceso. Entonces no es solamente un estudio, ya es algo tratativo. Entonces la idea con esto es que el técnico empiece a tener injerencia en ese material. ¿Va a llevar un tiempo? Por supuesto que va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque yo después voy a tener que dar mi visión de generar protocolos, o cómo puedo llegar a generar interacción con esos servicios. Pero peor es hacer caso omiso, es ver así, saber que está mal, como bien dijo Dani, y yo decir, bueno, no sé, si no me quieren ahí adentro, yo no me meto. Debo. Yo presencié la endoscopía de mi papá y no me pareció para nada agradable. Claro. No, para cómo se lo hicieron en un consultorio, bueno, hace muchos años estoy hablando, Sí. yo solamente le hicieron un anestésico en la garganta local, Y él la pasó horrible, traga. él la pasó horrible, yo la pasé horrible porque veía a mi papá sufrir y el gastroenterólogo que me hacía mirar por la camarita, mirá lo que se ve acá, me decía, no me pareció del todo agradable, pero bueno. Bueno, por suerte, esas endoscopías ya son las menos. Lo que dice Debo es antiguamente no, sino con ciertas terapéuticas de ciertos pacientes, más que nada en estilo diagnóstico, se planteaba hacerlo despierto, se colocaba al paciente en decúbito lateral, le ponías una toalla abajo, le colocabas un mordillo, previo a eso le dabas un líquido, que es con lidocaína, para que no te haga un reflejo vasovagal, porque usted imagínense que le está por colocar una manguera al estómago. Eso puede hacer que uno se exalte, genera, en este caso, una dolencia, te eleva la frecuencia cardíaca, te puede matar. O sea, por eso es muy importante que estés anestésico local. Amargo, a mí me lo han hecho. Entonces, vos te colocás en el cubito lateral y cada vez que va colocando el endoscopio, ustedes piensen que en este caso, yo le dije que con aire y con agua uno va abriendo. En este caso, al paciente despierto se le pide que vaya tragando. Meten un poquito y le dicen traga, avanzan, traga. ¿Para qué? Para ir relajando, moviendo, en este caso. Me poner una sonda nasogástrica más o menos. Peor. Profe, ¿te provoca arcadas hacerlo? No, porque vos tenés el elemento acá. Debo dice que sí. Es raro porque No, sí, profe. Yo lo he visto a los pacientes con esa técnica que usted dice y es una tortura. Como encima lo tienen media hora, 40 minutos con la manguera ahí, ¿no? Y tragar. A mí me lo hicieron dos veces en un consultorio me lo hicieron. Obviamente yo cuando me lo hice era estudiante de instrumentación, imagínense que uno ni sabía. Para que se dé una idea, a mí me lo hizo y el gastroenterólogo en este caso que me lo hizo, que tendría que estar preso hoy día, en ese momento saca de la valija el aparato, dijo fulano vino primero, entró un paciente y luego entré yo. Entonces imagínense que el estudio, no estaba limpio, era en un consultorio, no en un hospital ni nada, era en su propio consultorio, en su consultorio personal, y yo fui el segundo paciente. Así que imagínense que lo que habrá pasado es una gasita por fuera. Y más o menos sí, unos 20, 25 minutos estuve y, no, arcadas no, lo que sí, una sensación rara porque sentí que bueno, o sea, nada de lo que puedo estar describiendo en este momento, sentí, en este caso, un elemento que está moviéndose dentro tuyo. Perdón. Nosotros, profe, teníamos un doctor que ya era grande y hacía esos estudios porque no quería. No quería dormir al paciente. paciente. Por ahí no venía el anestesista, entonces decía, listo, mándalo así nomás. Sí. Pero encima se ponía re histérico porque el paciente no hacía lo que le decía y con el mordillo en la boca le decía, no me mordas el equipo. Y le gritaba todo y le seguía metiendo la manguera. Yo digo, no, estaba re loco. No es lo ideal, y aparte le vuelvo a decir, hay que tener mucho cuidado con los reflejos vasovagales, porque vos no sabés paciente que tenés. Por ejemplo, yo en mi caso me lo habían hecho porque yo estaba adelgazando así y sospechaban de un Helicobacter pylori, que es una bacteria que causaba el reflujo. Entonces sospechaban de Helicobacter porque yo estaba flaco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que a veces tienen úlceras. De hecho, bueno, vamos a hablar del caso de Débora Pérez Golpin, por ejemplo, la periodista que terminó falleciendo. Era un caso que, bueno, terrible.
A veces a la endoscopía la tienen como si fuese, ay, no, bueno, le metemos la camarita y no pasa nada. Con una endoscopía vos podés perforar un colon. De hecho, yo después, cuando vayamos avanzando, les voy a ir mostrando algunas de las pinzas para que ustedes las puedan reconocer a la hora de lavarlas y a la hora de acondicionarlas. Pero puedes abrir un colon tranquilamente. Profe, mi tía se fue a hacer una colonoscopía de control y terminó operada de intestino porque la perforaron. Sí, podés perforar tranquilamente. Y con algo, no sé, un pólipo, por ejemplo, que hay muchos. Hoy, por ejemplo, nosotros en el hospital una sola vez nos pasó, bueno, era una paciente muy, muy, muy particular, pero es algo que está dentro de las contraindicaciones. Entonces, no son cuestiones que es solamente algo de control. Sí, Dani. No, justamente este profesional que le comentaba, que trataba así los pacientes, en la última endoscopía le pasó eso, y ya, ahí se retiró porque ya era grande, y cuando la anestesista le dijo que había perforado, se descompensó. Así que tuvo que salir ese médico, meterla corriendo al quirófano, y bueno, después, olvídate, no quiso saber más nada, ya se dio cuenta que no estaba para según qué tipo de pacientes tenés, muchas veces terminan colostomizados esos pacientes. Es muy, muy complejo, porque como vos trabajás en la parte bien baja, ustedes piensen que del recto al ángulo esplénico, que sería acá el del vaso, tenemos más o menos entre 60 y 70 centímetros. Entonces, a veces perforan a los 25, que vos estás todavía en colon sigmoides, y esos pacientes terminan colostomizados. No es solamente perforado y que entra a cirugía, no, terminan con una colostomía bien baja. Entonces no es algo más. Por eso les digo, el cuidado de los elementos, la revisión de los equipos, no es algo más. Al contrario, requiere que sea extremadamente exhaustivo. Por suerte, cada vez hay más conciencia de esto, entonces gastroenterología fue cambiando muchísimo, Dani, el abordaje, muchísimo. Ya hay muchos gastroenterólogos que tienen, como les dije, su propio técnico, a veces hay algunos que luchan un montón. Nosotros en el hospital, si le dijera, el grupo de gastroenterología que tenemos en el hospital, donde yo trabajo, es de primera. De hecho, el video que yo les iba a mostrar, que subió la gastroenteróloga con la que yo trabajo, es de primer nivel, son buenísimos, y todo el tiempo están receptivos ¿y qué hay nuevo? ¿Y qué hay esto? Pero hay una corriente todavía que queda no, ojo, al endoscopio no se lo lava, al endoscopio se lo repasa con una gasita, se aspira y ya está. Nosotros nos quedamos en el tiempo. Nosotros nos sacaron de ahí, quedó la gente que quedó. Además, sumaron gente de otras áreas que no tienen nada que ver con, ni siquiera enfermeros son. Sí. Y todo por el manejo que tiene el profesional ahí, que se maneja con ese entorno nomás. No quiere más a nadie, pero bueno. Y sí, en algunos lugares ese hermetismo les genera que nadie diga nada. Sí. Richard. Profe, quería consultar si nosotros como practicantes podemos solicitar para asistir a una endoscopía o colonoscopía. No estabas en la clase, Richard, porque lo preguntó Aida eso, hace un rato. Aida, ¿por qué dijiste eso? Claro, aparte se te rió. Aparte me encantó porque te dejó respuesto, porque vos lo terminaste de decir y ella hizo, dijo, yo ya lo pregunté. Sí, lo que comentaba es para la gente que es de acá, de Rosario, van a ir conmigo al hospital, y la gente que es de afuera, vamos a ver, yo después, punto por punto, voy a ir viendo con cada uno de ustedes, y haremos las notas que sean necesarias. Hablando de notas, paréntesis, tanto Richard ya se envió el convenio ayer a la tardecita, el de ustedes. Profe. Pero bueno, sí, lo vamos a hacer en el marco de notas. En algunos lugares capaz lo van a dejar capaz ir un día, pero aunque sea 1 o 2 días que ustedes puedan ver, me parece que va a ser beneficioso, más que nada porque, les vuelvo a decir, los protocolos muchas veces parten de ustedes, que son los que saben. Nosotros lo único que llegamos a hacer endoscopía fue el lavado nada más, sumergir en NOPA, claro. El endoscopio, sí, la limpieza más que nada. Claro. La desinfección. Bien. No, sí, lo vamos a trabajar para que eso sí, para que suceda. Bueno, y siguiéndole, por ejemplo, este es
Este es un video que lo subió la gastroenteróloga. Soy yo, para la gente que cree que soy más chiquitito, porque a veces me dicen, no sos tan... Yo pensé que era más chiquito. Y ella en su página, que la doctora Librisi, ella les muestra a los padres cómo es la conexión y los elementos con los que utilizan con los pacientes. Porque algo que nos pasaba en el hospital era que los padres decían, pero ¿cómo la endoscopía? ¿Cómo una manguera que le vas a poner en tal lado? Entonces ella lo que hizo es pedirme colaboración y que filmemos cómo hacemos, cómo es el aparato, que lo explique. Y esa es nuestra área de endoscopía. Y entonces los padres, previo, cuando ellos tienen la consulta con ella saca el videíto y les muestra. Así que yo después ese video se lo voy a compartir como para que lo tengan. Esto es en base a la marca que nosotros tenemos. Después hay un montón de otras marcas, hay Olympus, Pentax, nosotros tenemos Fujifilm, que es una marca japonesa, pero hay un montón. La idea de esto, les vuelvo a decir, no es ir a patear la puerta y querer cambiar todo, Dani, también un poco para que vos en ese sentido no te sientas por ahí de esto de la mala experiencia, capaz que a veces nos causa de que nos digan el no, sino quizás de empezar a generar otro tipo de camino, de decir, bueno, a ver qué es lo que tenemos. No, igual nosotros, profe, cambiamos varias cosas, pero bueno. Sí. Claro. Hasta nos compraron, en base a lo que nosotros fuimos, nos compraron una lavadora de ultrasonido. Bueno, cambiamos el método manual que hacíamos antes, claro, que era más que justificado el tiempo que teníamos nosotros para hacerlo, porque eran 40, 45 minutos, con la ultrasonido, bueno, 20, 25 minutos creo que estaba el equipo. Sí, sí. Pero bueno, fuimos avanzando cosas. Lo que pasa es que después fuimos haciendo más cambios, y bueno, hubo un profesional que no le gustó, y bueno, y ahí, bueno, lo sacaron. Por eso. Entonces, la idea es que uno empiece a tener la base y decir, bueno, es esto. Particularmente nosotros, por ejemplo, ahora tenemos nuestro aparato, nuestro videogastroscopio roto, porque la persona, el operario que tenía que manipular, no el médico, el operario, cuando lo lavó no hizo la prueba de fuga. No hizo la prueba de fuga del equipo, lo lavó, filtró agua al equipo y ahora son 5,5 millones de pesos que hay que desembolsillar para poder arreglarlo. Por eso es tan importante que ustedes, que son los que van a tener todas las bases de lavado, de los requerimientos, sepan lo que es una prueba de fuga, cómo lo hago, cómo lo evito. Así que con endoscopía vamos a trabajar bastante arduamente. La idea es que no haya nadie de acá que no, al menos pueda ir a presenciar una endoscopía. En los lugares que por ahí es un ámbito un poquito más cerrado, bueno, veremos a ver cómo podemos articular para que puedan verlo. Y la gente que es de Rosario cerca, nos vamos a ir al hospital. Eso. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es un mundo completamente nuevo el que les voy a mostrar. Y cuando veamos protocolo de lavado y desinfección, va a ser otro. Obviamente, esto siempre va a ir de la mano de la predisposición del personal. No podemos hacer nada por las malas. Ir a un lugar, intentar hacer las cosas por las malas, sale mal, porque cuando vos querés poner algo, te dicen automáticamente, fulano, pero si fulano, ayer entró nuevo y ahora quiere venir a cambiar algo. Y no, uno no es que quiere ir a cambiar algo, lo que quiere hacer quizás es ordenarlo, porque, por ejemplo, no sé si saben, la marca Steris creó la esterilizadora de endoscopio porque en Estados Unidos hubo un brote de pseudomonas asociado a endoscopio y se dio en un hospital de niños. Entonces ellos, por ejemplo, erradicaron la desinfección de alto nivel en los endoscopios a raíz de, en este caso, un brote de pseudomonas. Entonces, hay evidencia vasta de que es importante el acondicionamiento, así que hay un camino para trabajar, lo importante es empezar a generar esto, a generar protocolos, hay que saber, hoy día, por ejemplo, vienen unos paños con detergente tetraenzimático, que son tipo como si fuesen los paños Whipple, los paños que no desprenden pelusa, Wipal, los paños Wipal,
pero con detergente enzimático. Entonces, tardás 3 segundos en hacer en este caso, el lavado, no es lavado, sería la remoción del endoscopio por fuera. Entonces, hay un montón de elementos que tenemos como para empezar a trabajar en eso. Bueno, gente, hasta acá por hoy. La semana que viene, probablemente, como no fuimos a recuperatorio, el jueves continuemos con esto, porque el viernes 26 ya le envié yo y también se lo van a empezar a enviar desde el instituto. No sé si ya se lo enviaron también desde el instituto. Ya lo enviaron, Bien, profe. porque yo ya me inscribí. Listo, porque ahí se lo estaba recordando. El 26 vamos a estar abocados a eso. Así que probablemente el jueves de la semana que viene, en el marco de bioseguridad, le metamos con esto como para no perder el hilo, y que pasen tanto tiempo. Así que, Bueno, profe. sí, el jueves lo retomamos. Así no pasa tanto. Profe, yo no estoy en bioseguridad, acuérdese de mí. Es verdad, Ana, porque yo el otro día dije, esta mujer no aparece Claro. más. No, y después me acordé que bueno. Profe, yo no las hago, acuérdese que hago de primero, me quedan y se superponen, no puedo estar, por más que quisiera, Bueno, justo coinciden los horarios, profe. O sea, quedo colgada yo en esa materia. no importa, vamos a buscarla de alguna manera, más que nada para que no pase tanto tiempo, porque como el viernes no lo vamos a tomar y va a pasar otras 2 semanas, si no, déjenme que trato si no de acomodarlo, porque la otra, si no, era el último viernes, que el viernes 3, ¿o no? Claro. Yo Bueno. justo el jueves tengo biología en el horario suyo, profe, Ah. por eso no puedo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo. Ustedes ya no tienen que rendir más el 3 con Vale, ¿no? Para comenzar. Para de última pedirle que termine a las 4 y así tenemos 2 horas y media y poder avanzar un poquito más para que no sea tan cortito. Imposible. Bueno, entonces, el jueves, entonces la semana que viene seguimos con bioseguridad, si no te quedas descolgada, Ana. Sí, porque si no quedo yo colgada, profe, Dale, no voy a entender nada. Dale, entiendo, perfecto, dale. Gracias, profe. No, por favor, esperen que saco la asistencia, porque yo de no tengo acá asistencia, pero lo voy a buscar acá. Denme un segundo. Bien, y el viernes de la semana que viene nos vemos igualmente en la jornada esa que va a haber el virtual y presencial. Ahí estamos, chicos. Bueno, que tengan un buen fin de. Chao, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.